Un cuaderno abierto, en blanco. Personajes que escriben historias. Historias que crean personajes. Yo lo debo mucho, mi señora. La literatura traza palabras que llegan a los oídos del lector atento, que escucha. Todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. La voz de nosotros. Edición especial, martes 15 de octubre de 12 a 12:30 por Radio Éter. Buenos días a todos, estamos arrancando una edición especial en Radio Éter. Esto es La Voz de Nosotros y vamos a ir de 12 a 12:30 en este dial. Y voy a presentar a mis acompañantes de mesa, a Verónica del Vecchio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Lucrecia Raimondi, acá con una columnista, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los oyentes y a Catalina? Bueno, ¿qué vamos a hacer en este programa? Vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo periodismo, el periodismo de no ficción, que tuvo su emergencia, sobre todo en los últimos años, y vamos a estar entrevistando a Diego Rojas, que es autor de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Y que hace poco, en estos días, publicó una nueva investigación que se llama El kirchnerismo feudal. Así que vamos a estar hablando de él y vamos a entrevistarlo, a preguntarle un poco qué es lo que piensa acerca de el periodismo, el nuevo periodismo. También vamos a estar hablando un poco de Rodolfo Walsh, vamos a debatir con él, vamos a hablar sobre todo de su investigación que se llamó ¿Quién mató a Rosendo?, el asesinato del militante Rosendo, y también vamos a recomendar la agenda, digamos, de eventos, y vamos a recomendar libros para leer que pueden estar muy buenos. Ahí va a estar Vero un poco contándonos acerca de eso. Nos pueden contactar mediante el Facebook, que es La Voz de Nosotros, y bueno, vamos a estar acá de 12 a 12:30. Ahora sí, pasemos un poco a introducir qué es esto del nuevo periodismo. Bueno, es una corriente periodística que, digamos, se dice internacionalmente que tuvo su origen con la publicación de Truman Capote de A Sangre Fría. Pero esto realmente no fue así, sino que Walsh se le adelantó unos buenos años y publicó Operación Masacre. ¿De qué hablaba Operación Masacre? Es muy conocido este libro en el ámbito periodístico, pero para aquellos que recién están empezando y que recién se están introduciendo en todo lo que es la investigación y el periodismo de investigación, les comentamos que Operación Masacre se basa en digamos, desmantelar cómo fue el fusilamiento de civiles en José León Suárez en 1956, cuando, digamos, se estaba preparando un contragolpe militar desde el lado de la izquierda de la política, y bueno, para frenar esta movida, por así decirlo, de los militantes de izquierda, se produce este fusilamiento. Walsh lo que hace es desentramar un poco cómo fue esa noche, cómo fueron los eventos, entrevista al fusilado que vive, como se llama un capítulo de esta producción. Y por otro lado, bueno, hay algunas claves, ¿no?, que van caracterizando al periodismo de no ficción, que son, por ejemplo, combinar elementos de la literatura con elementos del periodismo. ¿En qué sentido? Bueno, se trata de contar una historia real, pero utilizando recursos literarios, como puede ser la narrativa, por ejemplo, adjetivos, muchísimo detalle. Leila Guerrero, que es una colaboradora, fue colaboradora del diario La Nación y también del País de España. Ella explica, ¿no?, que el periodismo narrativo se construye sobre el arte de mirar, dice ella. Dice que lo importante en esta nueva forma de hacer periodismo es no es el dato, sino más que nada es la escena, ¿no? Cómo uno va caracterizando los sucesos que ocurren y desde cierta mirada, llamando todo el tiempo a la subjetividad, podríamos decir. Bueno, hablemos un poco también de cuáles son los trabajos que hay más reconocidos. Cristian Alarcón es un escritor, un periodista que ha hecho investigaciones acerca de, por ejemplo, la vida en las villas que son reconocidas tristemente como villas miseria, y acá tenemos a Lucrecia, que nos va a contar un poco de qué la va el libro, y que se llama Si me querés, quereme tranza, ¿no, Lu? Sí, ¿qué tal, Catalina?
Vamos a hablar hoy de Si me querés quereme tranza, de Cristian Alarcón, que es un periodista y escritor chileno, en el cual, digamos, esta crónica de no ficción tiene una claridad narrativa que logra acercar a los lectores la incertidumbre con la que los personajes de Si me querés quereme tranza se mueven dentro de un territorio que él mismo definió como paralegal, atravesado por la migración, ya que habla de una guerra de dos clanes de narcotraficantes que están arraigados en las villas porteñas. Digamos, dentro de este escenario, la crónica recorre los pasillos de la miseria, un casamiento, los conventillos de otros barrios que están acá en la ciudad de Buenos Aires, como Constitución o La Boca. También ha descrito un tiroteo de la guerra narco, en el cual estos dos clanes se enfrentan con un montón realmente con armas, todo para poder ellos ir ganando el territorio dentro de las villas y dentro de la ciudad, para poder comercializar la droga que traen de Perú o de Bolivia. Digamos, en esto de la no ficción, digamos, cuánto logra el periodista involucrarse en la historia y cuánto logra el periodista tener contacto con los personajes, ¿no? O con los protagonistas de esta historia. Por ejemplo, una de las escenas que describe, que demuestra esto de cuánto logró meterse Alarcón en las villas y con los personajes, él fue nada menos que el padrino del hijo del medio de una de las protagonistas narcotraficantes que les pone de nombre Alcira. Digamos, Alarcón realmente estuvo muchos años de investigación sobre cómo poder describir la vida de estos personajes que en realidad son personas reales, ¿no? Que si bien él les cambió el nombre por una cuestión de preservar y no perjudicar las causas que ya estas bandas tenían, porque su intención no era hacer aportes a la justicia, sino poder acercar a los lectores y a la gente en general cuál es, digamos, cómo viven las personas reales que quieren controlar el negocio clandestino de la venta de drogas en la ciudad de Buenos Aires. Así que realmente es muy atrapante. Se puede figurar que Alarcón reconstruye, digamos, con sus palabras, una guerra de civiles que está lejos de llegar a su fin. Lu, decime si ya que vamos a hablar acerca de Rodolfo Walsh, y lo vamos a poner en debate, vamos a discutir un poco con cuál es su técnica, su estilo periodístico, ¿se puede trazar algún paralelismo con Cristian Alarcón? Sí, dentro del libro Alarcón hace un textual que dice: en mi ética la mayor virtud está en la verdad. La verdad está lejos de las comisarías y de los tribunales. La verdad solo está en la calle. Digamos, eso yo creo que es lo que más lo acerca a Alarcón con Walsh, digamos, ¿no? Alarcón no busca es como dije antes, no busca ir y aportar a la justicia, sino realmente poder sacar a los ojos del lector la verdad de por qué ocurre eso, cómo ocurren las guerras entre clanes de narcotraficantes y poder, digamos, meterse en la vida y en la historia de esas personas. Por eso también, también resulta extraña la constante religión que hay en los protagonistas, ¿no? Describe también rituales umbanda, procesiones de vírgenes, promesas, hacen la muerte de protección y venganza. Digamos, los personajes comparten entre sí, como dijo Alarcón en la presentación de su libro en 2010 en La Plata, comparten entre sí la fascinación por ese supramundo esotérico en que se buscan las respuestas que no alcanzan a dar, el juego entre la vida y la muerte en que se encuentran atrapados. Bueno, esto, digamos, es creo que lo que más describe cómo es Si me querés quereme tranza, de Cristian Alarcón. Bárbaro, me quedo con una frase que dijiste, que Alarcón no quiere apostar a la justicia, sino que dice que la verdad está en la calle. Así nos vamos haciendo una idea de lo que es el periodismo de no ficción, y enseguida vamos a estar debatiendo con Rodolfo Walsh. Escritor y periodista argentino, pionero del género no ficción, Rodolfo Walsh relató su cuento Esa mujer. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Este fragmento describe el espíritu de su escritura, combinar la investigación periodística con la narrativa literaria. La voz de nosotros, por Radio Éter.
Esto es La Voz de Nosotros. Vamos a estar hasta las 12:30. Si querés comunicarte con nosotras por Facebook, busca la página que dice La Voz de Nosotros. Ahí nos podés mandar cualquier tipo de mensaje. Bueno, vamos a debatir ahora sí un poco con Rodolfo Walsh, sobre todo con el libro y con su investigación, ¿Quién mató a Rosendo? Las tenemos a Vero y a Lucre, que van a estar aportando para el debate. Así que, bueno, contemos un poco sobre qué se trata, de qué se trata primero el libro y debatamos, se abre el debate. Bueno, esta crónica de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo?, trata de, digamos, sacar a la luz realmente cómo fueron y cuáles fueron los hechos de la masacre, digamos, del asesinato de 3 militantes en la confitería La Real de Avellaneda. Digamos, de estos personajes que en realidad que fallecieron, 2 pertenecían, digamos, a los que se los considera los peronistas de izquierda, los peronistas revolucionarios, y el otro que murió, que es Rosendo, justamente quien lleva el título, formaba parte en realidad de la cúpula de los, digamos, sindicalistas que empezaban a tener sus propios feudos en donde se originaron como referentes sindicales. Estamos hablando de, sobre todo, en realidad centra la historia sobre la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, que pertenecía a la CGT, que es, digamos, el sindicato más poderoso de la CGT, que agrupa miles y miles de trabajadores de esta industria en su sindicato. En aquel contexto estamos hablando de 1966, cuando fue los asesinatos en la confitería La Real. Así es. Bueno, justamente en el 66 lo que Walsh pretende demostrar fue la red de connivencia entre la policía bonaerense, los jueces y el sistema de servicios de informaciones que actúan para encubrir a Bándor, que era justamente lo que va a denunciar Rodolfo Walsh, que Bándor en realidad es un aparato que le sirve al Estado para destruir lo que es el sistema sindical, cómo estaban organizados los obreros en ese entonces y cómo desde el año 55 hasta esa fecha se encargaron de desmantelar la organización de los obreros para poder intervenir en los sindicatos, echar a los trabajadores y así tener, digamos, el control sobre los sindicatos. Bueno, en este contexto político de lucha obrera, tenía de reclamos, de paros, como bien dijo Lucre, la Unión Obrera de Metalúrgicos era la que tenía mayor número de afiliados y con mayor peso en el sindicalismo argentino. Es lo que va a escribir Walsh, que el primero vamos a explicar que se escribe para las notas que se van a publicar en el semanario de la CGT. Esto nos sitúa un poco para entender que en realidad a quién está dirigido estas crónicas que él va a ir relatando. Luego se va a publicar la investigación sobre las internas existentes entre lo que era el bandorismo, para ese entonces, el partido que dirigía Augusto Timoteo Bándor. Rosendo va a ser una persona muy cercana a Bándor, también aspirante a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, dato que no es menor, y Bándor va a ir perdiendo legitimidad por justamente sus relaciones con el poder. Esto es lo que va a generar el conflicto en realidad, que Bándor no está representando a los obreros. De hecho, Walsh en esta crónica describe cómo eran esos grupos, digamos, ¿no? Ambos se decían a sí mismos habían participado de la organización de la resistencia durante los años de proscripción del peronismo en la dictadura de Aramburu y Rojas. Pero en 1966, ocurridos los asesinatos en la confitería La Real, la política sindical que los unía había cambiado realmente, por esto que explicaba Verónica. Cuenta Walsh que la diferencia entre ellos empezó a notarse cuando la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica, dirigida por Bándor, empezó a patotear y negociar los despidos de trabajadores afiliados que pedían mejores condiciones de trabajo, aumentos de salario y hasta participación política dentro de la UOM. Habiendo plantado un poco cómo es el contexto y cómo, en qué situaciones escribe Walsh y para quién escribe Walsh, hablemos ahora un poco sobre ¿para qué escribe Walsh? ¿Cuál es su finalidad, en publicar este semanario en la CGT de los argentinos y digamos que su público sean trabajadores, más que nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que es importante destacar algo que me parece importante, ¿no? Que es la visión que tenía Walsh del mundo. Él va a escribir en el epílogo de su libro Operación Masacre, que algo habían comentado, en la primera edición en julio de 1957, me gustó esta frase que dice, porque tanto entonces como ahora creo que el periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios. Creo que resume un poco el sentimiento de lo que era el periodismo, la búsqueda de la verdad de Rodolfo Walsh, y en ese sentido
su obra viene a explicitar algo que es fundamental, que la subjetividad del periodista aparece en lo que se muestra en las notas. O sea, existe la subjetividad, eso va a marcar el comienzo. Lo que podemos ver, además de que figura Rodolfo Walsh, él se incluye en el relato, es que él le interesa contar la historia del lado de los protagonistas. Él, por ahí cosas que las puede relatar él, va a usar testimonios. Por ejemplo, cuando están contando lo que fue el tiroteo en La Real, en la confitería de Avellaneda, él cita al mozo que dice que luchaban entre sí a puño limpio Imbelloni y Rolando. O sea, es una frase que fácilmente la podría haber puesto en boca de él, pero figura entre comillas. Creo que la intencionalidad es mostrar que la voz de los otros es importante y que él las está incluyendo. Voces que por ahí son excluidas en los medios más importantes. Sí, de hecho, Walsh empieza con este libro a comprometerse con la coyuntura política argentina. Su oficio de escritor lo presenta en este libro como un servicio a la verdad frente a la distorsión de la prensa gráfica sobre los hechos que ocurrieron en La Real. Con esta obra, Walsh toma posición por el sector que él lo llama los peronistas revolucionarios, abriendo paso a su militancia en el tiempo que tiempo después encauzará en la organización Montoneros. Estuvimos en debate con Rodolfo Walsh. Esto fue, digamos, otro intento de empezar a hacernos a la idea de qué es el periodismo de no ficción, y ahora enseguida ya estamos en comunicación con el periodista Diego Rojas. Un programa de periodismo sobre literatura hecho por lectores curiosos para oyentes curiosos. Lo que no encontrabas en tu dial está en La Voz de Nosotros, por Radio Éter. Estamos en comunicación con Diego Rojas. Él es colaborador del portal plazademayo.com, también es el autor de Quien mató a Mariano Ferreira y recientemente ha publicado El kirchnerismo feudal. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, queríamos preguntarte acerca de la reciente publicación que tuviste, El kirchnerismo feudal. ¿Cuál es el eje central del libro para aquellos que todavía no se enteraron? Bueno, mira, el eje central es el siguiente. Hay un discurso propagado por el gobierno que quiere mostrarse a sí mismo como un gobierno progresista, transformador, centroizquierdista, que si uno lo constata en los lugares donde el kirchnerismo gobierna, en este caso en las provincias del interior del país, se comprueba que eso está distante de la realidad. En la realidad, justamente, los gobiernos kirchneristas del interior están atravesados por el conservadurismo, por el nepotismo, por la eternización en el poder, por la represión, incluso, y hasta la muerte. Y entonces estos últimos años estuve viajando mucho por el interior. Me interesó reflejar las realidades del kirchnerismo en las provincias y mostrar cómo eran y cómo se alejaban de este discurso oficial. Ajá. Diego, tengo una pregunta que va más, digamos, más puntualmente al método de la investigación. Estamos hablando del nuevo periodismo, del periodismo de investigación, y queríamos saber en qué te basás vos para elegir el tema que vas a investigar. Bueno, todo depende de las circunstancias. Mira, por ejemplo, te comento, no referido al libro, sino me parece algo que sucedió el viernes, ¿sí? El viernes a la noche me llega que estaba circulando este video de Cabandier, ¿no? Sí. Bueno, entonces decido publicarlo pronto en plazademayo.com, se publica, se difunde, después todo el mundo habla sobre este video, la primera parte, después aparece la segunda parte, y me llega el dato acerca de el domingo por la noche me llega el dato de que la protagonista del video podría haber dejado un mensaje en un foro de la web. Voy, lo busco, está firmado por una tal Belén Mosquera. Entonces digo, bueno, si este mensaje es real, hay que ubicar a esta mina. Entonces, porque me parecía muy potente su testimonio para ver qué había pasado realmente en ese momento. Entonces fui, además en ese mensaje en el foro, ella decía que había sido deslindada de sus funciones. Bueno, entonces usé una herramienta muy contemporánea, ya que estás hablando de esto del nuevo periodismo, sí, que es Facebook, ¿no? Entonces busqué a todas las Belén Mosquera, que había varias, y entre ellas había una que vivía en Lomas de Zamora,
me metí, bueno, usé una técnica de stalkeo, digamos, entonces me metí en su muro y fui revisando todo, fotos, había una foto de ella con un uniforme que podía ser un uniforme de tránsito, y después en su muro fui para atrás y en febrero vi un mensaje que decía, bueno, empezaré a poner multas, ¿no? Entonces era ella, quizás era ella. Entonces después, buscando otras bases de datos, encuentro una dirección posible de ella, buscando el padrón electoral, pero no encontraba un teléfono. Esto ya era la madrugada del domingo, así que ayer a la mañana me fui en el auto hasta Lomas de Zamora, hasta su dirección, y efectivamente esta chica era Belén Mosquera. Entonces, entonces pude tener tuve el primer contacto con la prensa conmigo, le hice contacto con una radio, después la llevé a Canal 13. Eso, justamente como estás diciendo, Diego, me presento, soy Lucrecia. ¿Cómo es que vos, con qué criterio en realidad, cuando vos tenés toda esa información, te acercás a un medio para que salga publicado? No, digamos, en esos lugares yo colaboro, habitualmente yo colaboro frecuentemente en investigaciones, para informes para Telenoche Investiga, he colaborado en informes del programa de la Nata, es decir, que tengo justamente los contactos como para decirle, miren, tengo esto, ¿no? Y bueno, justamente, una vez que comprobé que era eso, llamé a unos productores de la parte informativa del 13 y me dijeron que claramente les interesaba. Y fuimos con ella, en el auto estuvo hablando por algunas radios, y luego llegamos, después de charlar, que me contara su historia, la entrevisté en Canal 13, se publicó esto. Esto está contado, si quieren leerlo, porque me parece interesante, porque está contado cómo fue encontrar a Belén Mosquera. Está en una nota en plazadeMayo.com, que ahora está en la portada del portal. Bárbaro, ahora lo vamos a linkear a nuestra página. Diego Rojas está en comunicación con nosotros. Diego, queríamos también saber cómo, digamos, vos ves al periodismo. ¿Lo ves como una herramienta para difundir cierta visión del mundo? ¿Lo ves como algo que tiene que salir, digamos, todo el tiempo, que tiene que estar atrás de la agenda setting que plantean los medios hegemónicos, digamos? ¿O más queríamos saber más qué pensás al respecto? Mira, hay una amiga que es Adriana Amado, que es una comunicóloga, ahora mismo está en un congreso en Panamá de comunicación política, y sabe mucho, se dedica mucho a ver los medios. Me decía que había una cosa interesante en el laburo que realizo yo, que es buscar más allá de las agendas, ¿no? Digamos, ya implementadas. Mira, yo me muevo mucho con fuentes no tradicionales. Hay una cuestión del periodismo de hoy que se trata de lo siguiente: se llega a los testimonios a través de los agentes de prensa. Los agentes de prensa tratan de influir para que un discurso conveniente a cierto sector sea canalizado a través del trabajo del periodista, ¿no? En realidad yo trato de evitar en lo posible todo eso y buscar fuentes no institucionalizadas. Entonces me parece que esto permite pensar y buscar otro tipo de información que a la vez es muy potente, porque además se puede pensar en temas centrales de la actualidad, pero a través de historias y de personajes que no están en el centro de esa actualidad y que permiten ver las cosas de un modo lateral. A mí me parece que eso Adriana lo señalaba como un rasgo distintivo. Me parece que puede ser que sea así, y en todo caso me parece que podría pensarse, ¿no? en un buscar fuentes que no sean las institucionalmente materializadas, digamos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en comunicación. Dale, muy bien, gracias. Hasta luego. Era Diego Rojas, el autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Y nos quedan pocos minutos, vamos a estar hasta las 12:30. Esto es La Voz de Nosotros, ya seguimos. No ficción. Este género narra historias con datos verídicos. Por eso se considera que es el límite entre el periodismo y la literatura. Estamos en el comienzo de una nueva manera de llegar a los personajes, a los territorios, a los conflictos, a los temas. Si nos aventuramos en esto que es la literatura, no hay patrón, no hay Estado, no hay gobierno, no hay control. Por lo tanto, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Cristian Alarcón, periodista y escritor chileno. Seguimos, ya nos estamos despidiendo, pero antes vamos a preguntarle a Verónica
que hay en esta semana para hacer referido a la literatura y al periodismo de no ficción, que fue, digamos, el tema que abarcó todo nuestro programa. Bueno, muy bien. La Fundación Tomás Eloy Martínez, junto al grupo Editorial Planeta, la revista Anfibia y los escritores Martín Caparrós y Eduardo Anguita, presentan lo que es el premio de crónicas La Voluntad. Esto es que cualquier persona que quiera escribir historias sobre cualquier situación social, política, económica, cultural que esté atravesando nuestro país, puede mandar sus textos antes del 4 de noviembre de este año y se va a estar concursando por 15.000 pesos, que es el primer premio, y también va a haber 9 menciones que van a recibir hasta 2.000 pesos cada una. Entonces, bueno, la idea es contar un poco que si alguien tiene el oficio de escribir, pueda participar de esto. La verdad es que es muy importante, muy enriquecedor. Por otro lado, también les queremos contar que de lunes a viernes, del lunes 4 al viernes 8 de noviembre, a las 7 se va a estar dando un taller que se llama Cómo construir un personaje de no ficción, que lo va a estar dando la profesora Leila Guerreiro. Y la idea es poder contar cómo se puede construir un perfil, mejor dicho, decir que no es un perfil, que no es una biografía, que no es contar lo que dice el hermano o la hermana o el abuelo de la persona, sino construir un perfil del personaje, ¿no? Entonces, bueno, este taller se va a estar dando, la verdad es que está muy interesante, se los queremos compartir en también la Fundación Eloy Martínez. Bárbaro, entonces ya nos vamos despidiendo. Esto fue La Voz de Nosotros. Saludo a Verónica Del Vecchio y a Lucrecia Raimondi, que nos estuvieron acompañando, y nos vamos a ver de vuelta en otra edición especial de Radio Éter el 5 de noviembre. Esto fue todo. Chau. Tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las fórmulas coaguladas e ir más allá, poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. La Voz de Nosotros. Un cuaderno abierto, en blanco. Personajes que escriben historias. Historias que crean personajes. Yo lo debo mucho, mi señora. La literatura traza palabras que llegan a los oídos del lector atento, que escucha. El final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. La voz de nosotros. Edición especial, martes 15 de octubre de 12 a 12:30 por Radio Éter. Hola, buenos días a todos. Esto es una nueva edición de La Voz de Nosotros. Estoy con Lucrecia Raimondi. ¿Qué tal, Lucrecia? Buenos días, oyentes. Buen día, Catalina. Estoy con Verónica Del Vecchio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y Lupe Almude en la producción. Bueno, hoy vamos a continuar, como siempre, como todos los programas, todas las ediciones, con la temática de la literatura. En este caso vamos a estar hablando de realismo mágico. Todo el programa se va a basar sobre este tipo de género, que vamos a explicar un poquito lo que es, ¿no? Es, digamos, un término que se comenzó a usar en 1925, pero que se le adjudicaba más que nada a los grupos de pintores, y después, a partir de 1950, 1970, se usó para definir una tendencia en la narrativa hispanoamericana. Es una tendencia que suele incluir a Julio Cortázar, un personaje que digo que todos conocemos, un reconocido escritor que ha resonado mucho mediante su libro Rayuela, y bueno, él, como decía antes, es un emblema, digamos, del realismo mágico. La estrategia del escritor, ahora volviendo un poquito al realismo mágico, es sugerir como un clima sobrenatural, sin apartarse de la naturaleza y de la táctica, y la táctica es reformar y deformar la realidad. También se abstiene de aclaraciones lógicas. Los personajes no se desconciertan ante lo sobrenatural y lo aceptan como un aspecto más de su existencia. Bueno, pero me detengo acá porque vamos a dedicarle todo el programa al realismo mágico, y ahora vamos a introducirnos un poco más en la vida de uno de sus exponentes que acabo de mencionar, que es Julio Cortázar.
Julio Cortázar nació en Ixelles, Bruselas, el 26 de agosto de 1914. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino nacido en Bélgica y nacionalizado francés. Tristán Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina. Un joven con una mirada aguda, con una reflexión profunda, y un hombre después comprometido con su tiempo, con las luchas de América Latina. A los 4 años vino a la Argentina, escapando de la Primera Guerra Mundial. Pasó su infancia en la localidad de Banfield, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana. Bruja fue el primer cuento que publicó en la revista Correo Literario, y su inclinación política opositora al peronismo lo llevó a renunciar a ese medio gráfico cuando en 1946 Juan Domingo Perón ganó las elecciones. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Para Cortázar la idea de la política era una idea más juguetona, donde se comenzaba a pensar la hondura de las transformaciones sociales a través de una conciencia que se preguntaba a sí mismo qué capacidad de jugar tenía. En 1951 publicó Bestiario, una colección de 8 relatos que le valieron un claro reconocimiento en la literatura latinoamericana. Poco después, disconforme con el gobierno de Perón, decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, vivió el resto de su vida. Ese mismo año apareció Rayuela, su mayor éxito editorial, que lo llevó a formar parte del llamado boom latinoamericano. Además, se convirtió en un clásico de la literatura en español. El 12 de febrero de 1984, Julio Cortázar murió en París. Seguimos en La Voz de Nosotros, por Radio Éter. Julio Cortázar es uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve. Fragmento de Rayuela, en la voz de Julio Cortázar. Leo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes, París. Rompió los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y creó importantes novelas que dieron comienzo a una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. La Voz de Nosotros, por Radio Éter. Ahí nos informábamos un poquito acerca de la vida de Cortázar y bueno, lo escuchábamos ahí con su voz relatando un capítulo de Rayuela, que es uno de sus libros más reconocidos. Y ahora vamos a pasar también a seguir internalizándonos un poquito más en, digamos, lo que es el realismo mágico, pero antes quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, ponen La Voz de Nosotros en la página y nos pueden localizar por ahí, sino un teléfono que es 4923-2810, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica o algo que quieran compartirnos, pueden llamarnos. Bueno, ahora sí viene la parte de la crítica de mano de Lucrecia Raimundi, que esta vez nos va a hablar de Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes. Sí, Carlos Fuentes es un escritor mexicano que falleció el año pasado a sus 63 años. En esta obra de teatro que traigo hoy, quizás quiero empezar con una frase de la contratapa que me parece que describe bastante bien de qué va esta obra de teatro. Lo más fácil entre nosotros será morir, un poco menos fácil soñar, difícil rebelarse, dificilísimo amar. Esta obra de teatro habla sobre la conquista de los españoles a América, centralizado en lo que sería el imperio azteca, en donde Cortés se encuentra con Moctezuma y ahí justamente se libra toda una batalla en donde un imperio
lucha por sobrevivir frente a la invasión de otro imperio. La finalidad de este texto es explicar la dependencia desde un lugar muy desde lo autóctono de los mexicanos, que es justamente esta sumisión entre el indígena y el español que vino a invadir. Las armas de España las describe desde el lenguaje y las armas del imperio azteca, de los indígenas, desde donde se empiezan a mezclar estas dos culturas. Los gatos habla de la oscuridad de la noche, de cómo ves todo de diferente manera, pero a su vez necesitas afinar la vista para poder verlo de una manera igual a quien tenés enfrente. Los pardos habla de la creación de la nueva civilización, habla del mestizo. Este de hecho es un texto mestizo en el cual no tienen ningún discurso definido, pero sí la realidad y la ficción se mezclan con un dramatismo que está puesto en situaciones de magia, digamos, ¿no? Por eso es que está incluido Carlos Fuentes y este texto dentro del realismo mágico. Hay un personaje que a mí siempre me admiré mucho y que me llama mucho la atención, que es el personaje de la mujer, ¿no? Que, digamos, por un lado se la nombra como Marina, que es la Virgen, la diosa, se la nombra se la nombra como Malinche, que es la madre y la tierra, se la nombra como Marina, que es la puta y la esclava, y se la nombra como Malintzin, que es la Virgen y la diosa. Digamos, en este personaje de mujer están reflejados los tres momentos en los cuales la figura del mexicano pasa de ser un emblema, un dios indígena, a ser realmente un esclavo o el deseo de querer ser la tierra. Por otro lado, digamos, la visión de la realidad depende mucho de la mentalidad y de quién es el que lo está viendo, digamos, ¿no? Por eso es que esto del realismo mágico se va entrelazando en los personajes, en donde depende de quién lo mire, es qué realidad está viendo. Por eso es que Carlos Fuentes juega mucho con esta cuestión del mestizaje, usa el realismo mágico para poder defender el mestizaje y la lucha del mestizo por sobrevivir a una invasión, después de, o sea, en realidad sobrevivir a la esclavitud sería, ¿no? Porque después de que, una vez que llegan los españoles de la mano de Cortés a invadir el imperio azteca en México, con la muerte de Moctezuma, con, digamos, la asunción de Cortés como el nuevo dios de estas tierras, la lucha del mestizo justamente es por sobrevivir y justamente por poder rebelarse a este imperio y a esta nueva civilización que se les quiere venir a imponer. Fue entonces la crítica de la obra de teatro Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes por Lucrecia Raimondi. Un programa de periodismo sobre literatura hecho por lectores curiosos para oyentes curiosos. Lo que no encontrabas en tu dial está en la voz de nosotros. Por Radio Éter. Bueno, ahora como hicimos en el programa anterior, estamos en la sección de En Debate con, esta vez va a ser Mario Vargas Llosa. ¿Quién es? Bueno, es muy reconocido, nació en Arequipa, en Perú, el 28 de marzo de 1936 y es uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha recibido numerosos premios, como por ejemplo el Príncipe de Asturias de las Letras en el 86 o el Cervantes en el 94 y nada más y nada menos que el Nobel de Literatura en 2010. Sin embargo, bueno, esto, digamos, como también muchos escritores latinoamericanos, Vargas Llosa tiene una línea política, tiene una ideología política y, bueno, ha actuado en consecuencia a ello cuando fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990. Allí con la coalición política de centro-derecha, el Frente Democrático. Pero ahora vamos a dedicarnos a su obra literaria también. Vamos a abordar un poquito de política, pero vamos a poner a este personaje a debatir con nosotras. Para eso voy a preguntarle a Verónica para que nos cuente un poquito cómo fueron sus comienzos en la escritura. Así es, bueno, Vargas Llosa comenzó a escribir cuando él tenía 16 años, muy jovencito. En ese tiempo hizo una obra de teatro titulada La huida del Inca y algunos cuentos que también publicó en Lima en diversos medios.
Lo interesante es que la presencia literaria dominante era la de los narradores de la llamada generación del 50, con la influencia de las vanguardias europeas, era lo que se llamó el modernismo anglosajón de Joyce, y en el ambiente norteamericano la obra novelística de Faulkner y La generación perdida. Otra de las influencias, fueron la literatura fantástica de Borges y Kafka, y finalmente se termina distanciando de ellos, y el grupo que estimuló su vocación literaria con su visión realista de la sociedad peruana, especialmente la de Lima. Desde este comienzo forman parte Los jefes, Los cachorros, La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Va a ser a partir de 1973, con la publicación de Pantaleón y las visitadoras, que Vargas Llosa va a iniciar una fase marcada por una actitud más cuestionadora, tanto de los grandes problemas que se van a estar viviendo en la sociedad latinoamericana moderna, en especial los referidos al momento que está viviendo Perú, y también cuestionando, el arte de narrar, ¿no? Y comienza en ese tiempo a contar historias menos complejas, dentro de unos márgenes que van a ser más restringidos, aunque no va a dejar de usar los recursos técnicos esenciales para él, como el efecto de contraste, que permite el desarrollo paralelo de dos o más historias. Más o menos esto sería un poco de lo que fue el comienzo de Vargas Llosa en la literatura y su evolución, digamos, como escritor. Uh-huh. Bien, y dicho esto, ahora sí vamos a la posición política. Lucrecia. Sí, en la década del 70, en sus comienzos, durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, aplaudió las reformas revolucionarias que este gobierno impulsaba, como la devolución de las tierras a los campesinos, que los trabajadores tengan propiedad y gestión sobre las empresas, poder rescatar para el gobierno del Perú, para el país del Perú, las riquezas naturales, y que la política nacional sea independiente de las políticas imperiales. Sin embargo, una crítica que tuvo fuerte a Juan Velasco de Alvarado fue que cerró varios medios de comunicación, y esto Vargas Llosa lo tomaba como un síntoma de autoritarismo. A nivel internacional, en 1976, si bien se declara en contra del gobierno de Juan Velasco Alvarado porque criticaba la poca libertad de expresión que había, envió una carta a Jorge Rafael Videla denunciando la persecución y desaparición de intelectuales en nuestro país. Esto fue siendo presidente de la Organización Mundial de Escritores. Digamos, si bien por un lado criticaba a su propio gobierno popular en contra de por la libertad de expresión, a su vez también tenía otra faceta, que era poder denunciar hacia los organismos internacionales y hasta mismo a los presidentes de factos la persecución a los intelectuales. En la década del 80 se volvió más activo políticamente y causó sorpresa por sus posiciones liberales. La mayoría de los intelectuales en esa época tenían un perfil más bien de izquierda, en cambio Vargas Llosa giró hacia la derecha. Ante los intentos del gobierno aprista de nacionalizar la banca popular, por ejemplo, encabezó la protesta en contra de esta acción y fundó en ese momento el Movimiento Libertad, que luego en 1990 lo llevaría como candidato a la presidencia en contra de Fujimori, quien lo derrotó porque este venía teniendo un nivel de popularidad mucho más alto. En los años recientes mantiene vínculos con importantes en los años recientes viene manteniendo vinculaciones con ex dirigentes de derecha, como por ejemplo José María Aznar, que fue ex jefe de gobierno español, o Francisco Flores, expresidente de la República de El Salvador. Muy bien. ¿Y Verónica, cómo se refleja esto en la literatura? Bueno, sí. Por un lado, va a ser desde finales de los 70 que su reflexión como narrador va a abordar esencialmente la relación entre lo real y su transposición literaria. Esto es la así llamada por él verdad de las mentiras. Estos rasgos se van a ver reflejados básicamente en dos grupos de obras. Por un lado van a ser una serie que comprende las novelas que van a ser de tema político, esto que veníamos comentando, que venía explicando muy bien Lucre, como La guerra del fin del mundo, Historia de Maita, Lituma en los Andes, La fiesta del chivo, entre otros, y otro grupo que empieza con
Pantaleón y las visitadoras, y en el que aborda tanto temas centrados en la reelaboración de experiencias más privadas, la tía Julia y el escribidor, o de modelos clásicos de novela policíaca, como es el caso de Quién mató a Palomino Molero, o también de la temática erótica, que como fue Elogio de la madrastra. Uh-huh. ¿Y cuál es la relación actual, digamos, que se puede encontrar con la política y la sociedad, Lucrecia? Digamos, hoy continúa teniendo este perfil antagónico, digamos, Vargas Llosa, en donde no se termina de entender bien desde qué lugar se para, aunque claramente todos sabemos que se para desde el libre mercado. Desde la visión libre mercantilista del mundo. Quizás lo que más hace que esto no se sepa bien para dónde perfila Vargas Llosa es el caso de Chile, en el cual por un lado apoyó la candidatura del ex empresario derechista Sebastián Piñera, pero por otro lado, junto a Michelle Bachelet, inauguró el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en conmemoración a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Bien, esto fue En Debate con Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura 2010. El escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las fórmulas coaguladas e ir más allá, poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. La voz de nosotros, por Radio Éter. El realismo mágico es un género metalingüístico y literario de mediados del siglo XX y se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Comparte ciertas características con el realismo épico, como la pretensión de dar verosimilitud interna a lo fantástico e irreal, a diferencia de la actitud nihilista y descreída de las vanguardias como el surrealismo. Escuchamos a Luis Sepúlveda, escritor, periodista y cineasta chileno. Yo sí intento desentrañar y mostrarnos esa formidable magia que siempre tiene la realidad, pero que no se expresa con los mecanismos literarios, ¿no? de esos grandes escritores como son Carpentier o García Márquez. Es decir, no necesito fabricar un milagro, ¿no? para dar a entender la posibilidad de la magia, ¿no? Yo siempre he considerado que en la realidad está implícita una gran dosis de magia. Como referente literario previo al uso del término realismo mágico por parte de Uslar Pietri está Massimo Bontempelli, quien en 1919 publica Vida Intensa, siendo el iniciador de esta literatura. Se desarrolló muy fuertemente en las décadas del 60 y 70, producto de las discrepancias entre dos visiones que en ese momento convivían en Hispanoamérica: la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. Sin embargo, existen textos de este tipo desde la década de 1930, en las obras de José de la Cuadra, como La Triga, y también por Demetrio Aguilera Malta con Don Goyo y La Isla Virgen. Escuchamos a Gabriel García Márquez, escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. Eso es ponerle música a la realidad. En Del amor y otros demonios, el episodio de la cessatio divinis, o sea, la guerra larga y dura entre el obispo y las clarisas, es histórico, solo que 100 años antes. El tema principal es ese ocultamiento y esa mistificación de la realidad que todavía subsiste en muchas comunidades religiosas y laicas. Las características principales del realismo mágico son un contenido de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad, elementos mágicos tal vez intuitivos, pero por lo general nunca explicados, presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica, hace el presente. Los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o son muy improbables que ocurran. Se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre actúen sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela. Los personajes tienen en la conciencia 3 esferas activas. El consciente, es decir, que tienen noción de lo que hacen. El inconsciente, no tienen conciencia de sus actos. Y el subconsciente,
están ahí las cosas, pero no llega a ser consciente. Con respecto al tiempo, encontramos 4 posturas. Tiempo cronológico. Las acciones siguen el curso lógico del tiempo. Ruptura de planos temporales. Mezcla de tiempo presente con tiempo pasado. Regresiones. Y el tiempo futuro, adelantos. Como por ejemplo, La noche boca arriba de Julio Cortázar y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Tiempo estático. El tiempo cronológico se detiene. Es como si no trascendiera. En cambio, fluyen los pensamientos de los personajes. Tiempo invertido. Es el más contradictorio. Considerar la noche día cuando leemos. Era el amanecer. Se hizo la noche. Entre otras. El realismo mágico no es una expresión literaria fantástica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Personajes que escriben historia. La voz de nosotros, por Radio Éter. Bueno, ahora después de este informe y esperando que ya tengamos un poquito más claro qué es el realismo mágico, cuáles son sus mayores exponentes, vamos a pasar a la hora de la agenda de las recomendaciones de la mano de Verónica Del Vecchio. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo literario. Vamos a contarles algunas noticias que ya han sucedido importantes, como es que ayer hace 31 años Gabriel García Márquez recibía el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca eligió ese 21 de octubre de 1982 al escritor colombiano por su capacidad de combinar lo real con lo fantástico en sus novelas y cuentos cortos. Fue por su obra 100 años de soledad que a partir de los 60 se empezó a utilizar el término de realismo mágico en la literatura, marcando el comienzo del género. Bueno, esto por un lado relacionado con lo que veníamos hablando. Así que, seguimos por otro lado. Mañana en Entre Ríos comienza la primera feria del libro teatral. La verdad que una propuesta muy interesante, algo novedoso. Esto es una iniciativa que tiene el objeto de trabajar con especialistas del rubro teatral y organizar eventos que tengan nivel académico para proyectarlo tanto en el país como afuera en el exterior. Esto es con entrada libre y gratuita de 10 a 18 en el Teatro Gualeguaychú. El evento va a reunir a distintos dramaturgos, escritores, investigadores, críticos y docentes del rubro teatral. Bueno, seguimos un poco mechando con lo que es el realismo mágico. Uno de los 20 artistas plásticos más importantes del país, Luis Yarens, advirtió el viernes sobre la necesidad de que el realismo mágico rompa con los esquemas mecánicos y automatizados de la sociedad actual. Esto fue en el marco de una charla en extensión universitaria y el correntino dijo que el realismo mágico es una respuesta a los dilemas del hombre que vive angustiosamente un mundo tecnológico, intentando descubrir el elemento mágico que existe en la realidad. Por último, les contamos que el libro 100 clásicos, 100 historias de Ariel Greco, que relata anécdotas del clásico de la Liga Nacional de Básquetbol entre Peñarol y Quilmes, será presentado hoy a las 18:30 en el tradicional Café Tortoni, que queda en Avenida de Mayo al 800. Esto es luego del exitoso lanzamiento que fue en Mar del Plata. Este libro rememora las 100 anécdotas de jugadores, entrenadores, hinchas y también periodistas referente al clásico, el cual ya lleva 20 temporadas y va a tener su presentación también en la ciudad de Buenos Aires. En el Café Tortoni, entonces, hoy, ya vamos terminando la edición del día de hoy, la cual, hemos dedicado más que nada al realismo mágico. Debatimos con Marios Vargas Llosa, y nada más también hablamos de Julio Cortázar, que es uno de los mayores exponentes del realismo mágico, que ha repercutido muchísimo acá, a pesar de, tener, digamos, su origen natal en otro país, en la Europa, en el viejo continente, sí, digamos, claro. También, acabamos de escuchar muchas recomendaciones. Si les ha interesado este género literario, si les ha interesado, por ejemplo, también la crítica
que hizo Lucrecia Raimondi, mi compañera de mesa, sobre Todos los gatos son pardos, de Carlos Fuentes. Y bueno, esperamos verlos. Esperamos encontrarnos, mejor dicho, la semana que viene, si todo sale bien, en La Voz de Nosotros. Nos pueden contactar por Facebook simplemente buscando la página de La Voz de Nosotros y cliqueando me gusta. Desde allí nos pueden mandar mensajes, recomendaciones, críticas o compartir alguna anécdota con nosotras o comunicarse también al 4923-2810. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de Lucrecia Raimondi. Hasta luego, oyentes. Hasta luego, Catalina. De Verónica del Vecchio. Hasta luego, nos volveremos a encontrar entonces. Y de Irupe Almude en la producción. Así que, bueno, será hasta la próxima. Nos despedimos. Chao. Un cuaderno abierto, en blanco. Personajes que escriben historias. Historias que crean personajes. Yo lo debo mucho, mi señora. La literatura traza palabras que llegan a los oídos del lector atento, que escucha. El final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. La voz de nosotros. Por Radio Éter. Buenos días, esta es una nueva edición de La Voz de Nosotros, edición especial porque estamos saliendo por Radio Éter. Esta vez vamos a estar hablando del género de terror. Como ustedes sabrán, este es un programa que es periodístico sobre literatura. Así que vamos a meternos un poco en este género, sobre todo hablando de sus máximos exponentes. Por ejemplo, de Allan Poe. Bueno, Allan Poe se lo considera como el renovador de la novela gótica y especialmente se lo recuerda por sus cuentos de terror, por su trayectoria de terror. Ahora, ¿qué es este género? Bueno, este se define por la sensación que causa en los lectores, que es del miedo. Para eso voy a estar compartiendo el programa con Verónica del Vecchio. ¿Qué tal, Verónica? Hola, ¿qué tal? Ya tengo un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver. Y con Lucrecia Raimondi. La cortina, la música acompaña también, nos vamos metiendo en tema de a poco y bueno, como les decía recién, vamos a estar también hablando sobre uno de los cuentos de Allan Poe, El entierro prematuro. Para eso Lucre nos va a contar un poco de qué se trataba, cuál era la técnica que se usaba y qué era precisamente esto que generaba a todas las personas que lo leían. Y también vamos a plantear el debate, y quiero anticipar acá a los oyentes, sobre la existencia o no de Drácula. Vamos, ¿es real o no es real? ¿Cómo nació? ¿Es un mito? ¿Es un personaje fantástico nada más? Bueno, vamos a estar para eso hasta las 12:30 acá por Radio Éter. Y como siempre también una agenda temática. Esta vez vamos a invitarlos, vamos a contarles de ahí nuevas publicaciones que hubo. Y Vero nos va a estar charlando un poco acerca de eso. Así que, bueno, vamos a ver quién fue Edgar Allan Poe. Traducido por Baudelaire, Mallarmé y Cortázar, también admirado por Julio Verne, Edgar Allan Poe fue el primer escritor universal, maldito, heterodoxo y alucinado que dieran los Estados Unidos. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres, actores de teatro ambulante, murieron y quedó huérfano con 2 años de vida. Poe fue criado por su tío John Allan, un hombre rico del estado de Virginia. La tortuosa relación con su padrastro contribuyó decisivamente a los desequilibrios psíquicos que agobiaron a Edgar Allan Poe hasta su muerte. Su padre adoptivo, disgustado por la inclinación del joven a la bebida y al juego, se negó a pagar sus deudas y lo obligó, en 1827, a trabajar como empleado. Poe detestaba su nuevo trabajo y lo abandonó para viajar a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Por sus costumbres desenfrenadas, ese mismo año fue expulsado de la Universidad de Virginia y 3 años más tarde, en 1830, de la Academia Militar de West Point. En 1831 se trasladó a Baltimore, donde vivió con su tía y una sobrina, Virginia Clem. 5 años después, se casó con la joven, quien tenía 14 años de edad.
En 1835 acabará dirigiendo el Southern Literary Messenger de Richmond, que se convertirá en la publicación literaria más importante de todo el sur estadounidense. En 1847 falleció su mujer de tuberculosis. Esto le inspiró a escribir su último gran poema, Annabel Lee. Pese a que siempre estuvo al borde del abismo, su actividad como periodista y cuentista le llevó a conocer las cumbres intelectuales del siglo XIX. Las constantes depresiones de su vida le arrastraron al alcohol y al opio. A la larga, ambas sustancias no hacían sino agravar sus delirios y su melancolía. Una madrugada fue hallado semiconsciente, tirado en la calle. 4 días más tarde, el 7 de octubre de 1849, murió con tan solo 40 años en medio de terribles e incesantes alucinaciones que lo acosaban. Escuchábamos entonces la biografía de Edgar Allan Poe. Recordemos, esto es La Voz de Nosotros. Te puedes comunicar vía Facebook dando simplemente clic en la página y también puedes mandarnos mensajes para que los leyamos al aire, para opinar, para lo que quieras. Bueno, ahora ya sabiendo más o menos quién es Poe, que fue, digamos, crítico, también fue un periodista romántico estadounidense, conocido como uno de los maestros universales del relato corto, también del cual fue uno de los practicantes en su país. Él vivió de 1809 a 1849, o sea que nos orientamos en principios del siglo XIX, y se lo considera como el renovador de la novela gótica, especialmente por sus cuentos de terror. Ahora, si les parece, vamos a hablar de El entierro prematuro. ¿Qué es este cuento, Lucrecia? Este cuento trata más que nada de la fobia que tiene este compañero Edgar Allan Poe, escritor de terror, en el cual, digamos, su peor pesadilla es justamente morirse y que lo entierren vivo. O sea, en realidad no se muere. La gente que piensa que se muere, entonces lo entierran vivo y se encuentra dentro del ataúd encapsulado sin poder salir, con la tierra toda aprisionándole encima. En un principio lo que hace Poe en este cuento El entierro prematuro es hacer una recopilación de noticias. Ahí es donde podemos ver su tinte periodístico, claro, en el cual agarra y cuenta diferentes casos que han sucedido sobre diferentes situaciones en las cuales se ha enterrado vivo a mujeres u hombres o niños y que han sido rescatados en algunos casos y en otros casos simplemente encontrados muertos en una situación en las cuales se entiende de que han intentado escapar, por ejemplo, de las bóvedas que antes en su momento eran con puertas de hierro, imposible de salir si no venía alguien a rescatarte. O sea, por más de que pidieras ayuda, era imposible de que pudiera salir. También Poe sigue explicando a partir de estos casos su propia experiencia. Él cuenta de que hay una enfermedad que se llama catalepsia, en el cual te quedás, de repente te agarran ataques en los cuales parece que estás muerto, que tenés un pulso muy bajito en el cual ni siquiera es perceptible la respiración. Solamente él describe que puede ser percibida cuando se le acerca un espejo a la boca, entonces ahí se le puede ver el aliento, que solamente de esa manera se le puede percibir a una persona que tiene catalepsia. Él encarna el personaje como narrador, en el cual explica que él tiene catalepsia y va desarrollando distintas estrategias de entierro en el cual él pueda sobrevivir en caso de que lo llegaran a enterrar vivo. Finalmente le vive esta experiencia y bueno, un poco se tranquiliza a la hora de poder vivir estos ataques. Yo creo que este es uno de los cuentos que más describe la locura mental que tenía Poe, en el sentido de que todas estas paranoias, estos miedos al encierro, los aislamientos, las noches eternas sin dormir, todo eso creo que son
digamos, descripciones que hacen bastante a la personalidad de lo que fue Poe. Hay una imagen muy visible que suele utilizarse para, no sé, películas así estadounidenses, que también se enteran de que quizás la persona no estaba muerta, y el momento en el que abren el ataúd y encuentran ya al cadáver de esa persona que quizás estaba viva, pero todo rasguñado en su parte superior. Claro, por ejemplo, como rasguña las piedras Claro, de Sui Generis, exacto. en el cual se describe que la mujer justamente rasguña la superficie del ataúd queriendo escapar, digamos, ¿no? Bueno, esto puede ser como muy voladamente un paralelo del entierro prematuro. Sin profundizar en el significado de la canción de Sui Generis. Bueno, sí, a mí podemos... quizás lo que más me impresiona de este cuento, que lo he leído en la infancia y hace poco lo volví a retomar, es justamente la sensación con la cual Poe te hace sentir que estás adentro del ataúd. O sea, que realmente estás adentro del ataúd. Hay una película que se llama The Premature Burial, de 1962. Es una película estadounidense que dirigió Roger Corman, protagonizada por Ray Milland, en la cual se basa en una serie de cortos que hizo Roger Corman sobre Poe. Usa una estética de thriller oscuro y toma justamente esta temática. Para traducirlo al español sería algo así como La Obsesión, en la cual toma este cuento y lo hace película. La verdad que la recomiendo, es fantástica. Describe en términos fílmicos esta cuestión de quedarse encerrado vivo. Bueno, entonces la recomendamos para este fin de semana, que anuncian lluvias y un pronóstico bastante complicado. Así que esto fue la crítica de el entierro prematuro de Edgar Allan Poe de la mano de Lucrecia Raimondi. Julio Cortázar es uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve. Fragmento de Rayuela, en la voz de Julio Cortázar. Leo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes, París. Rompió los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y creó importantes novelas que dieron comienzo a una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. La voz de nosotros, por Radio Éter. Bueno, ha llegado un momento también de sincerarnos un poco, me parece, en el programa. Sí. Me parece. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un concepto, digamos, una categoría que elaboró Joseph Stefano, que es el autor del guión de Psicosis, una película muy reconocida en el ámbito. Claro. Bueno, ¿él qué hizo? Agrupó todos los miedos en un grupo al que dio en llamar los 10 ositos. Ajá. O sea, de repente. Parece muy poco miedoso. Claro, pero porque, bueno... Andás a ver, capaz le daban mucho miedo a los ositos. Los juzguemos ositos a la gente por sus cariñositos. miedos, chicas. Profundicemos. Stephen King explica un poco esto y dice que es un buen término para todo aquel que se proponga escribir ficción terrorífica, porque nos obliga a precisar las fobias generalizadas en ideas argumentales concretas. Ajá. ¿De qué se trata esto? Los 10 ositos. Bueno, les digo algunos. Miedo a la oscuridad, miedo a las cosas gelatinosas. Eso es muy bizarro. No lo entendí todavía, pero Miedo bueno. a las deformidades físicas, medio, no sé, xenófobo, no sé, bueno. No sé. Miedo a las serpientes, a las ratas, a los lugares cerrados, a los insectos, a la muerte, a los otros y miedo por los otros. Ese no lo entiendo mucho. Miedo por los otros. Que le pase algo a otro Claro. sería, creo. Ah, claro. Dice que ahí Stephen King explica un poco y dice que pueden ser combinados entre ellos y que una vez agarró al osito 1, o sea, la oscuridad, y al osito 10, o sea, el miedo por los otros, y creó una historia llamada The Boogeyman, muy reconocida. El coco. El más coco. Precisamente. El coco. Sí. ¿Me va a comer el coco? Bueno, Igual voy para atrás, yo te digo, con la listita, me parece que vengo combinando un par, que no está bueno. A Pero ver, contanos, como por ejemplo cuál. bueno, ya vengo sumando. De chiquita, miedo a la oscuridad.
Miedo a las deformidades no, porque tengo una cierta deformidad en el brazo, que bueno, no se puede ver, pero lo puedo girar en un ángulo bastante complejo. Después, miedo a las cucarachas. No sé por qué. Las arañas las puedo matar con una mano, pero las cucarachas no las Yo no puedo entiendo ver. a la gente que le tiene... No puedo. No entiendo el miedo a las cucarachas. El crunchy. Es como más impresión, me parece a mí. No sé, yo de repente cuando era chica tenía miedo de que mis juguetes se comploten y que me maten cuando estaba durmiendo. O sea, no sé qué mambo psicológico hubo de por medio, pero fue como... Toy Story, la versión de terror. Claro, ¿entendés? A mí quizás de los 10 ositos, el 4 y el 5, que son el miedo a las serpientes y el miedo a las ratas, me han quedado el de las serpientes por el cuento de Horacio Quiroga A la deriva, Sí. en el cual la yacaré, Sí. ¿yacaré? Creo que era una yacaré. Lo Oh, tenía un pica nombre y raro. le agarra y le hacen... Que se le hincha la pierna. Sí, se le hincha la pierna, todo. Y el miedo a las ratas se van a reír, pero me quedó miedo a las ratas porque muerden y porque causan leptospirosis. Yo no sé si Muy ustedes se culto acuerdan... Yo no sé si ustedes se acuerdan que en cerca del 2001 o 2002 hubo como toda una fobia con respecto a la leptospirosis. Bueno, a partir de ahí las ratitas, la verdad que mucho no me agradan. El otro día estaba ahí en frente del Ministerio de Educación, vieron que hay una plaza. Sí. Y estaba lleno de ratas, Qué asco. Y estaba con un amigo que sí le tiene fobia. Entonces era como, bueno, complotémonos para ver Hablando de de lugares... evitar a las ratas y a la mar en coche que vienen con ellas, ¿no? Que acá explicaba Lucre. Sí, para corregirme con el cuento de A la deriva es la yarará, porque el yacaré es como un cocodrilito. La yarará. La yarará es la serpiente. Hablemos sin saber. Bueno. Bueno, entonces, retomemos un poco. Entonces, Stefano lo que hace es agrupar a estos miedos. Y ahí Stephen King habla un poco se pone en el lugar de decir, bueno, a mí me vienen a plantear qué tengo en la cabeza, que escribo los cuentos que escribo. Dice que digamos, las buenas ideas de él provienen generalmente de sus pesadillas y se pone un poco más, si se quiere, reflexivo y dice que no hace falta estar dormido para tener pesadillas. Dice que habla de las fisuras que separan lo consciente de lo inconsciente. Esos miedos que tenemos y que de una forma u otra nos generan cierto tipo de fobia, desesperación, miedo, ansiedad, etcétera. Sí, que además que lo que más hay que tener en claro es que lo que lo asusta a uno mismo puede asustar a los otros. Entonces ahí está justamente el juego de la literatura de terror, que es asustar al lector. Exacto. Contanos tus miedos, contanos tus fobias, tus preocupaciones, tus anécdotas de chiquito. Dale click a la página Me Gusta de La Voz en Nosotros. Seguimos en Radio Éter hasta las 12:30. ¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla. Ay, nena, recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ay, el coco! Hay que tapiar las ventanas. Voy por la escopeta. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Un programa de periodismo sobre literatura hecho por lectores curiosos para oyentes curiosos. Lo que no encontrabas en tu dial está en La Voz de Nosotros. Por Radio Éter. Nos ponemos en clima. Sí, como adelantamos al principio del programa, vamos a hablar de Drácula, ya se habrán dado cuenta, pero lo vamos a poner ahí en tela de juicio. Digo, ¿hasta dónde es un personaje ficticio, creado, o hasta dónde realmente existió y fue una persona de carne y hueso? Bueno, dice que, digamos que Drácula ha sido un personaje muy seductor y fascinante en el mundo de la noche, así como se lo reconoce al vampiro en general. Y de todos los mitos y leyendas de que se nutren los relatos de misterio, es justamente el vampiro el que más fantasías, o también realidades, ¿por qué no?, ha desatado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1897 se publicaba la obra cumbre del novelista y esoterista Bram Stoker, Drácula. Y con respecto a esto hay dos posturas. Una es que fue un personaje histórico real, fue un príncipe, y otra es que es un personaje ficticio creado por
Stoker. Entonces, abro acá el debate a la mesa. Vero, Lucre, ¿qué indicios hay de que Drácula sea real? Bueno, la historia nos habla de un tal Vlad Tepes que nació en la ciudad rumana de Sigzoara en 1431. Su padre era soberano de este lugar de Valaquia y fue armado caballero en la Orden del Dragón y se ganó el sobrenombre de Drácul, que en romano significa diablo. Ajá, delicado el nombre. Bueno, Vlad heredó el rango de su padre y pasó a llamarse Vlad Draculea, hijo de Drácul. Aunque también se lo conoció como Vlad el Empalador, ya que acostumbraba a empalar a sus víctimas, así como, bueno, uno acostumbra, qué sé yo, tomar mate, este hombre se acostumbró a empalar a sus víctimas. ¿Qué significa empalar? Perdón, tuve una laguna. Empalar es cuando pones un palo filoso sobre el, sobre el y suelo lo estacás. y lo estacás Como, por el vale. trasero, por el ano. Eso es empalar a una persona, es un método de tortura bastante utilizado, sobre todo en la era medieval. Así que bueno, Me eso de dispersé un divino poco. es el empalar a una persona. Bueno. Denle clic a me gusta en la página de La Voz de Nosotros. Bueno, esto hizo que su figura sea terrorífica, no es para menos, para los ciudadanos. Y aunque fue educado en el cristianismo ortodoxo, Vlad Tepes hacía gala de sus costumbres, que no eran para nada cristianas, ¿no? Mojaba el pan, este hombre, en la sangre de sus víctimas empaladas, y parece que le parecía rico. Bueno, ante cosas como esa, Bram Stoker no puede evitar la tentación de convertir a este hombre temible rumano en su fantástico conde Drácula. Hoy el castillo de Drácula en Bran, que queda cerca de Brasov, se convirtió, bueno, en la meca de los que peregrinan y son aficionados de esta movida, que bueno, también tuvo mucho auge ahora con todo esto, ¿no? De Twilight y toda esa cuestión, que ya viene acarreando, pero bueno, del vampirismo y la upirología del mundo. Sí, esta fortaleza se encuentra entre Transilvania y Valaquia. Se dice que allí se hospedaba Vlad y no tiene ningún documento que certifique ese dato, o sea que Vlad se hospedaba ahí en esa fortaleza. A pocos kilómetros de Londres está el cementerio de Highgate. En él, Bram Stoker se inspiró para ubicar las andanzas de este conde rumano en Inglaterra. Golden Dawn, el escritor Stoker, pertenecía a una famosa sociedad ocultista que se llamaba Golden Dawn, que es conocida como la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo creada a fines del siglo XIX y por eso eligió este cementerio Stoker para ubicar a Vlad, al conde Drácula, en Inglaterra. Pero, y llevándolo más al plano, digamos, categórico de Drácula. Drácula es un vampiro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad real, digo, de que existan los vampiros? Bueno, o de que hayan existido, no sé. Claro, a mucha gente le convenía, digamos, esta cuestión, Exacto, ¿no? a mí me parece que va más por ese claro, lado. maté a alguien y bueno, fue un vampiro. Claro. Ujú. Sí, Bueno, de hecho hoy en Transilvania es uno de los lugares turísticos más aclamados justamente por este mito de Drácula. claro. Bueno, vamos a hablar de algunos casos realmente extraños en los que se utilizó como argumento de defensa desde la parte acusada. En marzo de 1988, Marika Stankovic, por ejemplo, una joven yugoslava de la ciudad de Niš, murió a manos de su propia madre y de su hermana menor, quienes le atravesaron el corazón con un tridente de pastoreo. Después, bueno, su madre acudió a la ferretería del pueblo y compró la estaca de madera más grande que tenían, con la que atravesó el corazón de su hija, que, según declaró a la policía, era un vampiro. O sea, esta mujer creía que su propia hija era un vampiro. Compleja la situación y, bueno, entre otras cosas, bueno, hay otros casos que también se pueden seguir nombrando, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estacar a la persona porque hay una cuestión de creer que esa persona es un vampiro. Sí, y ¿de dónde viene esto del vampirismo, no? Si existe o no existe. Se dice que el vampirismo es un trastorno mental que se caracteriza por la excitación sexual asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre, existiendo o no el autoengaño de creerse un vampiro. Digamos, o sea, esta es como la definición más médica, que seguramente tiene que ver algo con algún trauma de la infancia o algo así, que yo en lo particular lo asocio bastante con el sadomasoquismo, una práctica sexual habitual. Y por otro lado también esto de si es cierto o no es cierto lo del conde Drácula, yo creo que las sectas oscurantistas, como justamente en la Orden Hermética de la Aurora, en la que formaba parte Stoker,
hacen que la creencia sea sugestión y por lo tanto que la sugestión termine siendo realidad. La necesidad de saber que más allá de nuestro entendimiento puede hacer que lo ficticio tome vida, justamente. Bueno, muy fuerte el debate, sobre todo ahí cuando nos metimos un poco en la parte de sadomasoquismo. Digo, no sabía que íbamos a llevar el programa hacia ese lugar. Pero bueno, esto es La Voz de Nosotros. Puedes darle me gusta en la página de Facebook y contarnos qué opinas. Si existe Drácula, no existe. O, ¿por qué no? Si te cae el sadomasoquismo. El escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las fórmulas coaguladas e ir más allá. Poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar. La Voz de Nosotros, por Radio Éter. Bueno, ahora como todos los programas también, y ya empezando a despedirnos de a poquito, vamos a tirar algunas recomendaciones más de agenda que tienen que ver con el género del terror. Para eso, Vero nos va a contar un poco qué recomendaciones hay. Sí, así es. Bueno, tenemos un libro para recomendarles en el plano nacional, se llama El Terror Argentino, publicado en 2002. Es un compilado que hicieron Elvio Gandolfo y Eduardo Ochman, que es un compilado de 18 relatos que tienen que ver con el género de terror, pero en el plano nacional. Lo llamativo es que en el plano nacional apunta en realidad a un terror local que tiene que ver con las variables políticas y sociales de la historia argentina, más que con un imaginario sobrenatural. Eso es lo más llamativo. Con decirles que el primer cuento es El Matadero de Esteban Echeverría. Presentan al matadero como un auténtico cuento de terror colectivo, porque definen al terror más como un efecto o una emoción que como un género en sí mismo. Entre otros relatos está La Luna Roja de Roberto Arlt, El Hambre de Manuel Mujica Lainez y el brillante y reciente Llovían Cuerpos Desnudos de Lázaro Covadlo. También, bueno, está Horacio Quiroga, Julio Cortázar, y es un compilado que va a ir fusionando, digamos, historias, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con las variables políticas y sociales de la historia argentina. En otro plano tenemos las charlas para aquellos que les interese, en el marco del Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro, en el Buenos Aires Rojo Sangre, que empezó el 31 de octubre y va hasta mañana, 6 de noviembre. Se van a dar unas charlas en el Complejo Monumental, calle Lavalle, al 800, con entrada libre y gratuita. Pueden ir antes si quieren, porque el ingreso está sujeto a la disponibilidad de la sala. Y nos vamos con una noticia que tiene que ver con los que nos gustan los Simpsons, y es que comenzó anteayer por Fox la temporada número 25 de esta familia amarilla. Se emitió en Estados Unidos el especial de Halloween llamado Three House of Horror, que dirigió por encargo el director de cine mexicano Guillermo del Toro. El episodio contó, bueno, con monstruos, personajes clásicos de las películas de terror, y contiene 3 segmentos que son On the Places You'll Do, Dead and Shoulders y Freak No Geeks. Y bueno, la apertura de Del Toro combinó la típica línea narrativa de los créditos de apertura y bueno, lo mezcló con lo neurótico de las criaturas del cómic, de la televisión, del cine y de la literatura, así que todos los fanáticos de los Simpsons estamos felices. Sí. Bárbaro. Entonces ya nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido todo en este ciclo de Radio Éter por parte de La Voz de Nosotros, pero vamos a seguir ahí, ¿por qué no? En el éter, seguramente nos vayamos a encontrar en otro dial. Y bueno, hoy hablamos del género de horror, hablamos de Edgar Allan Poe, debatimos acerca de la, digamos, la ficción o no ficción de Drácula, y bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias. Irupé Almude en la producción, Verónica Del Vecchio. Muchas gracias. Y Lucrecia Raimondi. Gracias, amiguitos. Nos vemos. Chao.
Un cuaderno abierto, en blanco. Personajes que escriben historias. Historias que crean personajes. Yo lo debo mucho, mi ceguera. La literatura traza palabras que llegan a los oídos del lector atento, que escucha. Todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. La voz de nosotros. Por Radio Éter. Esta es una nueva edición de La Voz de Nosotros. ¿Cómo están? Presento a mis compañeras de mesa, Verónica Del Vecchio, Lucrecia Raimondi. Muy buenos días a todos. Buenos días, oyentes. Volvemos a lo que es un programa periodístico sobre literatura. Esta vez vamos a hablar ¿de qué género? De las sagas. De las sagas, muy bien. Pero antes quiero recordar las vías de comunicación, que son mediante Facebook. Ponen me gusta a la página de La Voz de Nosotros del programa y por ahí se pueden comunicar con nosotros, o también llamando al 4923-2810. Siendo las 11:20, vamos a arrancar entonces con la saga. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando me puse a investigar qué era una saga en cuanto a género literario, etcétera, etcétera, me encontré con que es un estilo de escritura de la época escandinava, del siglo XI y del siglo XII. Lo cual me llamó mucho. Antiguo. Claro, digamos que, se viene arrastrando hace bastante tiempo. Pero no. O sea, lo único que queda, digamos, de esa época en el presente es que las sagas de la era escandinava tenían como un héroe como protagonista. Uh-huh. Pero después, en cuanto a la forma de escritura y en cuanto a los elementos más literarios, eran unas piezas que, por ejemplo, estaban escritas en prosa. Claro. Y obviamente, bueno, situadas en los países escandinavos, claro, ¿no? En cambio hoy son más textos, no tienen tanto relato de prosa, ¿verdad? Claro, bueno, hoy claramente están escritos tanto poesías, digamos, no escriben en forma poética, sino que son más narraciones. Exacto, bueno, son en la actualidad una narración parecida a una epopeya que se extiende a varias generaciones. Y también es un término que designa aquellos tipos de, digamos, creaciones literarias mayormente pertenecientes al género novelesco, que se encuentran vinculados por un argumento común central, ¿no? Digamos. También son obras que pueden estar presentadas en varios volúmenes. De hecho, se presentan en episodios y también son llevados al plano, digamos, hollywoodense en el sentido de, claro, cinematográfico. Que pueden ser algunas adaptadas al cine. Exactamente, como bueno. Y ahí es donde también se traduce en el cine esta cuestión de, digamos, de varios capítulos o varios episodios, sí. Bueno, tenemos los ejemplos del Señor de los Anillos, de las Crónicas de Narnia. Incluso creo que ahí es donde más los lectores o las personas se interiorizan de estas sagas. Capaz se enteran porque fue al cine la película y no por el libro. Exacto. Claro. Y a su vez también genera como varios efectos de fanatismo y de grupos de gente que se juntan alrededor, pero que empiezan a partir del libro. Entonces después se empieza a hacer más popular o se amplía, digamos, a la masividad de la gente que sigue estas películas, episodios que partieron a partir de un libro, digamos. Claro, o por ejemplo, a mí tenemos dos ejemplos, no sé, en lo personal me pasó que con El Señor de los Anillos primero vi la película, me asombré por la película y después fui a la trilogía de Tolkien. Claro, a mí con Harry Potter me pasó algo al revés en realidad. Primero el libro. Claro. Bueno, a mí también. O sea, de hecho estaba esperando ansiosa a que salga el libro. Bueno, acá los oyentes van a considerar que tienen una conductora bastante freak, pero me pasó que no podía esperar a que salga la edición en castellano. Entonces me compraba la edición en inglés, por ejemplo, del sexto y del séptimo libro. Bueno, cosas del pasado, pero ahora vamos a ir más... Te queremos igual, Katy, no te preocupes. Claro, vamos a ir más a lo estricto que nos digamos que por el cual estamos haciendo este programa, que son las sagas. En particular, hoy vamos a hablar de Harry Potter. Bueno, ¿quién es Harry Potter? Es un aprendiz de mago que tiene que enfrentarse a su mayor enemigo, que es Voldemort, quien mató a sus padres, los asesinó mediante un hechizo que terminó con la vida de ellos, pero no así con su propia vida, con la vida de Harry. Le deja una cicatriz, que es la que vemos en varias tapas de los libros. Que es un rayo. Es un rayo. Bueno, no vamos a desarrollar cómo termina igual la saga, pero
esa es, digamos, la estructura de Harry general. Potter. Exacto. Y bueno, de hecho Voldemort, es como entre Harry Potter y Voldemort y los personajes que se van alrededor de ellos tienen que ver bastante con, digamos, esto del bien y el mal, ¿no? La pelea de entre la magia buena y la magia oscura. Exacto. Bueno, digamos, los 7 libros de Harry Potter desarrollan su vivencia, digamos, educativa en el Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts, donde conoce a Ron y a Hermione, que son sus, digamos, mejores amigos, y así también son coprotagonistas de esta novela en forma de saga. Pero hablemos un poco más estrictamente de Harry Potter. De hecho, lo vamos a poner en debate en nuestra sección en DebateCon. Vamos a hablar de qué significa la imagen de Harry Potter, cómo fue desarrollada desde un aspecto, si se quiere, sociológico, con algunos elementos de crítica al mercado capitalista. Y también vamos a mencionar que había foros de Harry Potter, hubo mucho fanatismo de Harry Potter, y vamos a estar entrevistando a una persona que fue parte de ese foro y nos va a contar un poco las anécdotas y las cosas locas que hizo por este fanatismo, digamos. Bueno, para eso vamos a ver quién escribió Harry Potter. J.K. Rowling es la autora británica y tenemos mucha más información acerca de ella. Mira, escucha. J.K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Kent, Gran Bretaña. Anne, su madre, le enseñó el amor por la literatura desde muy pequeña, así que con tan solo 6 años, J.K. escribió su primer relato llamado Rabbit. De adolescente, Joanne entabló amistad con su vecino llamado Ian Potter, de quien tomó prestado su apellido para crear su famoso mago Harry. Durante su estadía en Portugal, se casó con un periodista portugués llamado Jorge Arantes, con quien tuvo su hija Jessica. Tras separarse, ambas mujeres se trasladaron a Edimburgo, y mientras trabajaba como profesora de francés, Joanne fue terminando su primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal, protagonizada por un niño mago huérfano y sus peripecias en la escuela de magia de Hogwarts. Rechazada por diversas editoriales, la obra fue finalmente aceptada y publicada en Bloomsbury. La editorial le recomendó firmar el libro con iniciales para confundir a los lectores sobre la identidad de género del autor. Fue entonces cuando Joanne añadió la K en homenaje a su abuela Kathleen. Poco tiempo después de su publicación, el libro recibió notables críticas entre los especialistas en literatura juvenil y excelentes ventas, especialmente tras su publicación en 1998 en Estados Unidos. Sin darle importancia a esto, Rowling recibió el respaldo suficiente como para seguir la saga con 6 libros más. Tanto sus escritos como las adaptaciones cinematográficas la convirtieron en una de las mujeres más ricas del mundo. En 2012 publicó su primera novela para adultos que tituló Una vacante imprevista. Con el seudónimo de Robert Galbraith, este año publicó la intriga criminal El canto del cuco. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Escuchábamos entonces la biografía de J.K. Rowling y, como mencionábamos, también fue llevado al plano cinematográfico. Para eso Lu nos va a hablar un poco más acerca de los 8 trailers que se realizaron de las películas de Harry, aunque el formato libro, digamos, eran 7 inicialmente. Exactamente, como dijo Catu, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando empiezo a escuchar la musiquita de Harry Potter, me dan inmediatamente ganas de ir a ver una película, comerme un balde de pochoclos y de prepararme un buen... O de fumarte, qué sé yo, un sábado de la noche. Sí, de fumar unos cannabis, la verdad, y agarrar un buen bajón y con eso ver toda la saga de las 8 películas de Harry Potter, digamos. Que fueron producidas por Warner Brothers, se presentaron durante 10 años, entre el 2001 y 2011, fueron estas 8 películas llevadas al cine. Digamos, para poder hacer quizás
agarrar algunas partecitas de todo lo que se puede analizar en base a las 8 películas de Harry Potter. Quizás en lo que va más esto de las historias y la historia en sí misma y los protagonistas que vienen de la idea del libro. A mí las 3 cosas que me llaman mucho la atención es esto de pensar en descubrir la magia, aprender de la magia y luchar por la magia, ¿no? O sea, esos 3 puntos son como a mí me parece los que van envolviendo a la historia de Harry Potter, poniendo a él con sus 2 amigos Ron y Hermione, ponerlas ahí en acción para poder defender lo que ellos creen que es una magia que debe ser, digamos, cuidada y digamos, pasada de generación en generación, ¿no? Para tomar un poco quizás esto de quiénes son los actores, ¿no? De Harry Potter, estos 3 protagonistas que son como Harry Potter, Daniel Radcliffe, como Ron Weasley, Rupert Grint y como Hermione Granger, Emma Watson. Ellos 3 son los que fueron a partir del 2001 hasta las últimas hasta la última película, la 8 en 2011. Ellos transitaron casi toda su adolescencia filmando Harry Potter, digamos, ¿no? O sea, cuando los vemos en la primera película de La Piedra Filosofal. La Piedra Filosofal, claro. Bueno, hace más de 10 años La Piedra Filosofal se presentó. Ellos eran unos niños, tenían alrededor de 12 años. Como que fueron 11, creciendo 12 años. con sus personajes. Claro, exactamente. Ellos fueron creciendo con Harry Potter hasta que, bueno, al llegar las últimas películas, ellos ya pudieron hacer una carrera actoral más específicamente propia, ¿no? Claro. Igual es imposible, ¿no? Digamos, asociar a Daniel con Harry o a Emma. Bueno, igual ahora Emma tiene el pelo cortito. Más corto, se cambió el look. Y entonces, también para separarse un poco del personaje también y hacerse ella misma conocida, digamos, separa de Hermione también. Sí, totalmente. De hecho, está estudiando leyes. Ya se van. Como que, o sea, tengo la sensación de que quiere hacer como como separación. Separarse ella en lo personal con el personaje de Hermione Granger. Y para pensar un poco también en el contexto histórico en los que fueron presentadas, ¿no?, las películas de Harry Potter, hablamos de un periodo entre el 2001 y el 2011 de 10 años de fuerte, digamos, sucesos a nivel mundial e histórico, no solo en nuestro continente, sino en el mundo, en Estados Unidos, digamos, ¿no? Digamos, para esto yo entiendo que entre estos 10 años hubo como, entre varias crisis en el medio, una reconstrucción del capitalismo que necesitaba de alguna manera para los niños que íbamos creciendo en esa época, digamos, ver a nivel masivo un liderazgo individual en el cual se expresaran valores que hicieran, digamos, a poder difundir un humanitarismo, pero, digamos, la película saca muchas cosas que tienen que ver con el libro, que habla de un montón de otras situaciones de compartir colectivamente, de crear proyectos de emancipación, como el de los elfos, que crea Hermione Granger. Bueno, hay un montón de cosas que en las películas se sacan, y para mí, yo lo asocio, tiene que ver con este contexto histórico de reconstrucción del capitalismo entre el 2001 y el 2011, en donde se necesitaba un líder individual que propague un humanitarismo de capitalismo bueno. De hecho, es como un poco sacarse de... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo crecí justo también como los personajes, y me pasaba que para quizás no ver lo que estaba pasando afuera, vos te consumías en el libro, pero de todas formas como que no es que no se podía traspolar a la vida real. O sea, sacando claramente que digamos, vivimos en un mundo mágico, creo que hay valores y cosas que de última nos quedan, y con los cuales nos vamos esforzando. Bueno, ahora en apenas unos segundos vamos a poner en debate la imagen de Harry Potter, y vamos a estar conversando acerca también un poco del contexto histórico en el que se expande. Personajes que escriben historia. La voz de nosotros, por Radio Éter. Ahora sí, nos ponemos en debate con Harry Potter. El título de este debate es ¿Enseña o aliena? ¿Cuáles son las críticas que se le hacen en contra a este libro?
Bueno, si vamos a hablar un poco de eso, en febrero del 2004, después de que aparece el 5º volumen, la Comisión de Jóvenes de Múnich publicó un reporte que, generó polémica porque la agencia responsable de proteger a los niños en esa ciudad catalogó al libro de Harry como inadecuado para los niños, y dicen que la novela relata una oscura y complicada historia que deja en los lectores un estado mental parecido a un sentimiento entre la rabia y la ansiedad. Estado que se resuelve en escenas tanto brutales como sangrientas. Muy fuertes las declaraciones. Y esto es lo que justamente se acusa, ¿no? Que los niños por ahí, frente a la pantalla, reciben ese bombardeo de imágenes de un mundo que es irreal y que tiene escenas que son brutales y sangrientas. Y recientemente apareció un libro dedicado a explicar este fenómeno que se llama Harry Potter, Good or Evil, o sea, Harry Potter bueno o malo, que lo escribió la psicóloga Gabrielle Kubi. Y ahí propone que Harry Potter formó una generación entera, dice ella en sus palabras, y como resultado a todo una realidad social, y considera que el libro es malo. O sea, puntualmente esta mujer acusa de que el libro es malo para la generación que formó, como hablaba Lucre, estos 10 años. O sea, digamos que sería una mala influencia para aquellos niños que nos criamos con Harry Potter. Exacto. Decía algo así. No te quiero decir nada, Katy, pero... Que además haría la salvedad entre la diferencia, digamos, del libro y la propuesta audiovisual. Exacto, en la película, digamos, ¿no? O sea, acá lo que puntualizan es en el libro. En el libro, dice... no mencionan... No, ella habla de que se modifica el estado normal de conciencia en el curso, pero de la lectura. Claro. O sea, rompe inhibiciones, dice, para participar en la magia. O sea, lo que le molesta a esta mujer es la incursión por ahí de los niños en la magia, esto de practicar por ahí magia inocentemente. Ella lo ve como algo que no tiene nada que ver con la inocencia, ¿no? Uh-huh. Y dice que Potter no lucha contra el mal, sino que estos libros asumen ya que el mal es parte de la existencia humana. O sea, como hablábamos, es un mundo directamente mágico, donde todo es mágico, no es que hay un mundo, está el de los humanos, obviamente, pero es como otra cosa aparte. El Muggle. El mundo Muggle. Esto es lo que dice la psicóloga y esas son las críticas en contra de la saga. Pero ahora hay una postura a favor, igual. Quiero creer que, digamos, no es la única no postura. Todo está perdido. Claro. Digamos, la postura a favor que se encuentra con esto es a través del liderazgo de empresas, digamos, ¿no? Durísimo. Qué paradójico. Durísimo. Qué paradójico que se critique el libro por resaltar la oscuridad humana, pero se dice que el lado positivo del libro es a través de Harry Potter como un líder de empresa, que es quien dijo esto es Tom Morris en su libro Si Harry Potter dirigiera General Electric, digamos, ¿no? Muy bizarro. Muy bizarro. Realmente, o sea, las críticas en contra y las críticas a favor, digamos que de algún motivo, o sea, hablan de este contexto que mencionábamos en la crítica entre el 2001 y 2011, en donde se fueron formando niños, pero sin embargo los adultos creen que el lado positivo que genera Harry Potter es en su liderazgo individual para cómo debería actuar un buen líder en una empresa, y por otro lado el lado negativo es que es un libro que descubre ciertas cosas a través de una ficción de la vida real. De la vida real porque, humana. Digamos, o sea, Harry es un huérfano, le mataron a los padres, digamos, tiene una beca para ir a un colegio, o sea, haciendo salvedades en cuanto a que es un mundo, reitero, en el marco de la magia y la hechicería, algunos además, toda una generación se creó sintiéndose identificada con Harry. Yo recuerdo el 5º libro, que es La Orden del Fénix, uh-huh. En el cual digamos, Rowling atraviesa todos los estados de humor de un pibe de 15 años, ¿entendés? Que es totalmente, digamos, inestable. Y yo me sentía muy identificada ahí. O sea, conversando con otros amigos y con otros fanáticos, digamos, si se quiere, también me pasaba lo mismo. Sí, además, esta cuestión de la magia lo que hace justamente es estimular la imaginación de los pibes, digamos, ¿no? La imaginación de los pibes y de los adultos también, cuando tienen un poco la mente más abierta, porque si no, si nos vamos a pensar todo entre el líder de la empresa y que los humanos no tenemos oscuridad en nuestra forma de vivir, en nuestra sociedad, bueno, digamos, hay un poco de poca mirada abierta por parte de los adultos. ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está la ficción? Claro. Bueno, ahora en segunditos nomás vamos a estar entrevistando a una fanática de Harry Potter que participó en un foro de dicha novela. El escritor tiene que incendiar el lenguaje, acabar con las fórmulas coaguladas e ir más allá. Poner en duda la posibilidad de que este lenguaje esté todavía en contacto con lo que pretende mentar.
La voz de nosotros, por Radio Éter. Estamos en comunicación con Celeste, que fue partícipe del foro de Harry Potter. Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá, digamos, tenemos varias inquietudes. Yo recién comentaba que me parece que hay toda una generación de jóvenes que se criaron con Harry Potter. Vos que fuiste partícipe del foro, digamos, ¿qué sensaciones te quedaron de haber, o si es verdad que creciste con el libro o no? ¿Qué pensás? Y sí, claramente crecí en el libro. Lo empecé a leer desde los 8 años y lo terminé de leer a los 17, cuando sale el 7º libro. Ajá. A mí la verdad sí me remarcó, además también lo que me permitía era llegar a un mundo en el cual nada, yo me sentí identificado con los personajes, o sea, los personajes van creciendo con vos. Claro. Entonces de alguna forma sí es una identificación constante, qué sé yo, cuando Harry tenía 11 yo tenía 11 y cuando Harry tenía 12 yo tenía 12, claro. Así. ¿Qué tal? Lucrecia te habla. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te llevó a vos a hacerte socia del foro y qué es específicamente el foro? Mirá, los foros, o sea, hay diferentes cosas en los foros. Tenés un sector que es más lo que se llama fanfiction, que son historias que hacen los fanáticos de Harry Potter con los personajes, con la ambientación, o sea, con el contexto de... Escriben. Bueno, el castillo de Hogwarts, claro, y ahí escriben sus historias, se inventan esas historias. Y después hay otra parte que es más social. Yo estoy en un foro en donde, si bien había gente de habla hispana, en general de España, de otros lugares del continente y todo, lo que sí me hizo meterme más y todo fue que ese foro se reunía. O sea, tenía reuniones concretas y vos te vinculabas con otras personas que también les gustaba Harry Potter. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Vos escribiste algún material con los personajes de Harry Potter? Sí, yo de hecho empecé por ahí. Ajá, contanos un poquito de eso. Antes de conocer más el foro, empecé a leer, o sea, en los momentos en los cuales vos terminabas de leer un libro y tenías que esperar al siguiente libro, te quedabas con ganas de leer cosas. Ajá. Y una amiga una vez se enteró que había gente que escribía sobre Harry Potter, solo que otras historias. Entonces, nada, me mostró la página, entonces me puse a leer y a mí siempre me gustó mucho la escritura, entonces en un momento eso se combinó y bueno, y era una forma que yo tenía de esperar a que saliera el siguiente libro. Claro, era como compartir con la lectura esa espera por el próximo episodio de Harry Potter. Claro, sí. Además, nada, me gustaba mucho escribir, entonces para mí era muy divertido. Vos además tenías que pensar tu propia historia, qué sé yo, tenían que tener un poco... Había historias que eran buenas y había historias que eran cualquier cosa. Claro. Que no seguían ningún tipo de trama, ni los personajes. Celeste, ¿qué tal? Te habla Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te hago una pregunta. Estábamos discutiendo si Harry Potter alienaba a los lectores y queremos preguntarte, bueno, si vos sentiste en algún momento que estabas viviendo en un mundo irreal o ibas por la calle y sentías, no sé, que estabas en el mundo de Harry Potter, ¿cómo viviste vos esa experiencia con la imaginación y la vida real? A ver, sí hay una realidad que era que de alguna forma entrabas más en ese mundo en la medida en que querías salir de qué sé yo, en un momento en el cual empecé a escribir más, con más actividad y todo, tenía que ver con el hecho de que, bueno, yo tenía una división de mierda en el secundario y nada, claro. y de una porquería, y de alguna forma el foro era un refugio para toda esa situación. El libro en sí mismo no te aliena, yo no veía búhos o magia, no sabía que no existía. Pero sí había una cuestión más de las relaciones y de las vinculaciones que tenía que ver con eso, con que era un mundo, era un mundo bastante lindo en comparación a el que quizás tenías que vivir. Por ahí te servía como un escape en ese periodo de adolescencia. Claro, sí, además en la adolescencia, nada, es un caos. Yo tuve la particularidad de que se murió mi papá, entonces nada, era bastante doloroso. Claro. Celeste, y pasando a otro plano, digamos, ¿qué fue lo que vos recordás que fue lo más loco que hiciste por Harry Potter? No hice muchas cosas locas. O sea, era fanática, pero
no se echaba cuerda, no sé cómo decirlo. Así lo más raro que hice en última instancia fue esperar hasta las 12 de la noche en la librería para comprarme el libro cuando salía. Me lo leí en inglés. ¿Hubo un día que te miraste todas las películas seguidas o no? No, además de hecho a mí siempre me gustaron los libros, las películas no tanto. Eso, ¿qué pensás de las películas? Porque veníamos también debatiendo. Y como buena fanática, lógicamente me parecen malas, porque todo fanático que se precie ser fanático realmente, y hasta el final, las películas le parecieron malas. Claro. Bueno, porque no representa la historia, se hace énfasis en cosas diferentes, o sea, se modifica el libro cuando no hace falta. Claro, exacto. Entonces es como un insulto a la historia de Harry Potter. Bueno, me quedo con esas últimas frases. Celeste, muchísimas gracias por comunicarte con nosotras. No, de nada. Hasta luego. Un programa de periodismo sobre literatura hecho por lectores curiosos para oyentes curiosos. Lo que no encontrabas en tu dial está en La Voz de Nosotros, por Radio Éter. Escuchábamos y dialogábamos con una fanática de Harry Potter. Esto es La Voz de Nosotros. Puedes comunicarte con el Facebook mediante la página de internet. Dale me gusta a La Voz de Nosotros. Y ya nos va quedando pocos minutitos del programa. Así que, Vero, estamos ansiosos por las noticias. Me parece que tenés algo ahí justamente de Harry para contarnos. Exactamente. Volvemos al mundo mágico de Harry Potter y una buena y una mala. La autora Rowling aseguró que ya no va a haber secuelas de, la famosa historia del Niño Mago. O sea, no tenemos un capítulo 8 de la historia. No, lamentablemente no, pero Brent Weichman lanzó un corto llamado Las Crónicas de Omen, una historia que se lleva a cabo en el mismo mundo de Harry Potter, pero 15 años después de donde fue la historia de Rowling. Es como una continuación, pero que no la hace la autora. Exacto. Pero lo que sí dijo Rowling es que está pensando hacer una saga a través de otro libro que figura justamente en las sagas de Harry Potter, que se llama Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas. Sí. ¡Ay, qué lindo! Así que para los fanáticos supongo que van a estar esperando esta saga antes que la de las Crónicas de Omen, que en esta saga de las Crónicas de Omen no aparece ninguno de los actores que ya veníamos hablando de Daniel Radcliffe, etcétera. Y por otro lado, hablando de Daniel Radcliffe, aseguró hace horas que le debe toda su carrera al personaje de Harry Potter. Esto que hablábamos hace un rato. Exacto. Claro. Venimos hablando, pobre Daniel Radcliffe no se puede sacar el rayo de la frente, pobrecito. Dice que todo lo que he conseguido en la vida se lo debo a Harry Potter y a J.K. Rowling, que es su autora. Sin él, hoy en día no sería nadie, ni podría estar aventurándome en nuevos proyectos. Y dijo que Harry en toda su trayectoria profesional, dice que eso nunca lo va a olvidar, entonces que sería egoísta no reconocer que justamente salió a la fama a través de Harry Potter. Vamos a otra saga que no sé si escucharon hablar, supongo que sí, porque todo el mundo está hablando de las 50 sombras de Grey y de que se estaría estrenando, ahora dicen 2 versiones de lo que fue la saga. ¿Por qué 2 versiones? Porque la saga tiene, detallado muy milimétricamente una relación bastante fuerte a nivel sexual entre Christian y Anastasia. Entonces dicen que justamente para beneficiar el rédito de taquilla, el rédito económico y que sea más taquillera, darían la oportunidad de hacer una saga un poco más suave para ampliar el público y una saga para los fanáticos que sea un poco más fuerteli en ese sentido. Entonces, o sea que va a haber como 2 versiones de... Claro. Una apta para mayores de 13 años y la otra apta para todo público. Sí, claro. Eso es lo que dicen, así que vamos a ver si es así. Por último, un seminario de Carlos Gamerro para los que estén interesados sobre Joyce y los argentinos se va a estar dictando en el Cultural San Martín miércoles 20 y 27 con un costo de 150 pesos para el que esté interesado. Bárbaro, entonces esa fue la agenda del día de hoy y nos vamos despidiendo porque ya se nos va el programa. Esto fue La Voz de Nosotros. Hoy hablamos de las sagas, especialmente de la realizada por J.K. Rowling, Harry Potter. Me despido de mis compañeros de mesa, Lucrecia Raimondi, Verónica del Vecchio, en la producción Irupea Almude, Catalina quien les habla. Y nos vamos viendo. Espero que les haya gustado. Chao. La literatura y la información nos inspiran.
La realidad y la ficción cobran vida por las palabras. Ahora, nuestras voces pausan las historias. Y un tema musical nos deja flotando en el éter. Este programa de radio fue La Voz de Nosotros. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.